haces esa pregunta y se me vienen muchas ideas nostálgicas. Yo dije, psicología no sé, o sea, porque me llamaba la atención más derecho. ¿Cómo terminan de afinar la decisión? Salió psicología como primera opción y sacerdocio como segunda opción. Wow. Hay veces que podemos sentirnos perdidos y es válido tomarnos un tiempo para escoger. Andrea, ¿cómo te ves en el futuro? Hay momentos en los que siento que sé, hay momentos en los que me siento perdida y siento que eso es normal. Yo quisiera que nos contaras también un poco de cómo combinas la psicología con los negocios. Yo descubrí que lo que yo realmente quería era ser un ser humano espiritual y no un ser humano religioso. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Así me decidí, un podcast donde hablamos sobre ese momento de la decisión que cada uno toma al momento de ingresar a la universidad. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo se decidieron por estudiar psicología. Me acompañan Andrés Fernández, psicólogo, él es empresario del sector gastronómico, cofundador del grupo empresarial Mimi, también ha sido docente. Nos acompaña también Andrea Moncada, actualmente estudiante de 7º semestre, y Ricardo González, psicólogo del Centro de Acompañamiento Estudiantil. ¿Qué aptitudes tenían ustedes que los llevaron, que dijeron, bueno, a mí me gustan estas cosas, yo me caracterizo por esto cuando estaban pelados en el colegio, que me hicieron inclinarme por esta carrera? Me haces esa pregunta y se me vienen muchas ideas nostálgicas a la cabeza. Porque no fue una decisión como tan cotidiana, ¿no? Fue muy relacionado con mi historia de vida. Cuando yo estaba en 10º, yo no pude seguir estudiando en el colegio donde yo estudiaba, donde había estudiado 15 años de mi vida. Yo era un estudiante muy normal y faltaba bastante al colegio, muy promedio. Y yo duré 6 meses sin estudiar por esta circunstancia y mientras que buscaba otro colegio y demás, en este nuevo colegio donde llegué, yo sentí por primera vez en mi vida el valor de la educación y la necesidad y la importancia de yo ser bueno en el colegio. Y en ese espacio yo empecé a superarme. Al mismo tiempo pasaron 2 cosas y es que empecé como a ahondar en la parte espiritual de mi vida y empecé a aprender de filosofía. Se juntaron como todas estas variables y yo me volví buen estudiante. En ese momento yo tenía una encrucijada. Se me metió la venita de ¿y si soy sacerdote? Ok. La segunda, que por todo este tema de la cercanía con mi profesor de filosofía y todo el tema relacionado con las humanidades, también el servicio social que hacía, dije, bueno, creo que me podría ir muy bien en la psicología. Y la tercera, pues nosotros teníamos un emprendimiento casero muy pequeño de venta de brownies. Y en mi casa, sobre todo mi abuela, porque mis papás no se metían tanto, me decían, no, pero es que la psicología no da plata. ¿Por qué no te metes mejor en negocios, que tú eres bueno para los números y demás? Y bueno, con toda esa serie de incógnitas, yo me aventuro a aplicar a la universidad y yo apliqué una beca, a la beca Orgullo Caribe. Uh-huh. Cuando tú pones la beca, tú pones 2 opciones. Yo puse psicología de primero y negocios de segundo. Y en ese momento me dieron la beca para psicología y bueno, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo desde pequeña siempre he tenido como esa predilección hacia las personas. Todo el mundo me decía, no, tú debes ser psicóloga, no, tú debes ser esto, no, porque da buenos consejos. Es el típico comentario que te hace. Yo dije, psicología no sé, o sea, porque me llamaba la atención más derecho, ¿no? Pero vino pandemia y la verdad, pandemia cambió vidas, claro, ya sea para bien o para mal. Y en la pandemia siento que conecté con la psicología un montón, con la salud mental un montón. Entonces fue como un shock porque estábamos en pandemia y yo le dije a mis papás, bueno, se canceló derecho, quiero psicología. Entré a la carrera y desde el primer semestre psicología me encantó. Los profesores súper, la verdad, no sé, siento que es una carrera que me enseña demasiado tanto a mi vida académica como a la personal y la verdad no me arrepiento. ¿Cómo terminan de afinar la decisión? Cuando estábamos en 11 siempre hacen como esos cursos, o sea, como esos test de aptitudes. A mí psicología fue la que me salió más alta, entonces dije, tal vez psicología sí es como mi opción ideal. Creo que todo se basó en como ver los pensums de diversas universidades y la verdad vi las leyes, dije, no, la verdad como que no me llama mucho la atención y por eso fue psicología, creo que fue lo ideal. Bueno, en mi caso, yo también hice un test que la universidad contrató acá con el SEC. Salió psicología como primera opción
y sacerdocio como segunda opción. Wow. Una cosa que me acabo de acordar y en ese momento me conflictué bastante porque dije, ¿cómo en un test de orientación vocacional te va a salir que puede ser cura? Entonces me acuerdo que entré como en esa crisis, como hasta el test lo piensa. También vino unas charlas en Feria Pop, pues mi afinidad por lo social era muy fuerte. Y al final, si yo iba a ser sacerdote o no, el hecho de empezar siendo psicólogo no me afectaba tomar una decisión hacia el futuro. Entonces, para mí, la decisión más cierta era empezar siendo psicólogo. En el colegio se marca una decisión importante acerca del futuro que elegimos, pero no siempre está lineal, ¿no? De repente Andrea y Andrés tuvieron la claridad un poco al graduarse de lo que querían hacer, pero yo quisiera para los oyentes clarificar que no necesariamente tiene que ser así. Hay veces que podemos sentirnos perdidos y es válido tomarnos un tiempo para escoger, o incluso escoger y sentirnos perdidos ya estando en la carrera. A mí me empezó a gustar psicología en 5º semestre. Bueno, a mí me pasó al contrario. Mi adolescencia fue un desastre. Yo realmente no me hallaba, no tenía ni idea qué hacer. Me gustaba muchísimo la medicina, pero yo siempre me desmayo con la sangre, con las agujas, me da impresión las heridas. Yo me tomé 6 meses para pensar y en esos 6 meses todos los días iba a la Librería Nacional como a leer y leía cosas de psiquiatría casualmente. Y escojo psicología porque a mí me cae el cliché de que a mí mucha gente me buscaba para dar consejos. Y bueno, escogí psicología por eso, pero cuando yo ingreso, realmente no me gustaba. Para mí era súper aburrida. Las materias de primer semestre, de segundo, tercero, fueron horribles porque son muy hacia el proceso del cerebro. Claro. Y me enredaba un montón, pero cuando en 5º hay una asignatura de clínica que se llama existencial, de ahí para mí cambió totalmente. Empecé a ser estudiante distinguido, empecé a ser monitor, me empezó a gustar la universidad, no estaba así como con el odio y la rabia que se la pasa a un adolescente, ya empecé a cambiar mi perspectiva de vida. Excelente. Bueno, ¿y qué es ese recuerdo, esa cosa que los marcó durante la carrera? ¿Qué ha sido eso que a ustedes los cogió y dijo, este es mi camino definitivamente? Justamente fue con el profesor Ricardo, fue existenciales. El profesor me daba la clase complementaria y Alberto de Castro me daba la clase magistral. Esa materia y psicopatología que la estoy dando ahora, creo que han sido las mejores materias, o sea, como que de verdad me enganchaba en los temas, me quedaba leyendo, entonces me encantan. A mí me pasó antes, a mí me pasó en segundo. Yo en segundo semestre di una materia que se llama Memoria de Aprendizaje y me la da una persona que quiero muchísimo, que ha sido mi tutor no solo en la docencia, sino en la vida, que es el decano José Aparicio. Y en esa materia él tiene una visión muy interesante de la vida y de la forma de enseñar, y él nos llevó a entender que el aprendizaje era más allá de aprender conocimientos y que empezaba desde el saber, pero que sí o sí un buen aprendizaje y un buen docente siempre va a llegar al ser. Y de alguna manera entendí que a través de la psicología y a través de la educación se podía lograr esa transformación que yo tanto anhelaba promover desde mi vocación. Toda mi carrera fue enfocada y de la mano un poco con esa ruta de aprendizaje y de entender de ese impacto que había. Lo segundo que fue determinante para mí, también en algún momento fui docente de metodología de investigación en otra universidad, pero todo eso fue porque en algún momento de la carrera, al dar modelos de investigación y luego dar medición y evaluación y luego meterme en semillero de investigadores, empecé a tener una visión de pensamiento hipotético deductivo, pensamiento crítico, analítico de la realidad. Y empecé a entender que eso puede llevar a que uno ponga en paréntesis todo lo que uno cree, todo lo que uno ha considerado como cierto, y empezar a dudar de la realidad. Y entonces en ese sentido me dio una competencia que hoy es de las más valiosas que tengo, que es aprender que no todo es como es y que yo, por lo menos mi posición no es la cierta frente a todas las cosas o frente a algo, y que hay que estar abiertos a que todo puede pasar. Y eso fue un punto de quiebre determinante para mi relación y mi decisión con respecto al tema que les dije al principio del sacerdocio. ¿Por qué? Porque yo descubrí que lo que yo realmente quería era ser un ser humano espiritual y no un ser humano religioso. Andrea, ¿cómo te ves en el futuro?
Hay momentos en los que siento que sé, hay momentos en los que me siento perdida y siento que eso es normal. La gente me hace esa pregunta ahora que estoy terminando casi la carrera demasiado y la respuesta verdaderamente es no sé. Espero ser feliz, que es lo principal, y tener salud. Y bueno, ya ahí para adelante. Ganancia. Total. Yo quisiera que nos contaras también un poco de cómo combinas la psicología con los negocios. Yo creo que hay un momento de quiebre, que es cuando yo me gradúo. Ese momento cuando yo me gradúo, yo había conversado con algunas personas acá en la universidad y existía la posibilidad de yo aspirar a esta beca de desarrollo académico. Y bueno, seguir mi carrera académica, como muchos profes han seguido acá. En ese momento nosotros teníamos un emprendimiento pequeño que había empezado en el 2014 de brownies con mi mamá y mi hermana, y yo las ayudaba como con los números, con la parte de los pagos, con la parte como de cuadrar las cuentas, con los costos, porque como les dije al principio, pues me gustaba ese tema de los números. Y yo en ese momento el 70% de mi tiempo lo dedicaba a temas de psicología, trabajos de psicología, yo tenía ingresos por psicología, y el 30% se lo dedicaba al negocio que yo decía en ese momento, el negocio de mi mamá y mi hermana. Y cuando yo me gradúo, yo tengo como esta serie de oportunidades. Yo digo, no, pues que definitivamente yo me quiero dedicar completamente a la psicología, pero mi mamá, que ha estado siempre por nosotros y nos ha sacado adelante, yo sé que ese negocio está muy desordenado. Yo quiero dedicarle por lo menos un año de mi vida a organizar ese negocio, a poner las cosas en orden, y ya de luego resulta que cuando pasa eso, yo me gano una beca acá de la maestría en psicología para estudiarla acá. Me sale trabajo de docencia en la CUC, me sale lo de joven investigador. Y en ese momento yo dije, bueno, todo está cuadrando. Al parecer voy a durar 2 años acá, medio tiempo como dedicado a cosas de psicología, medio tiempo dedicado a la empresa. Y ya posteriormente ya yo veré qué hago. La empresa empezó a crecer y a crecer y a crecer, hasta el punto que se nos dio la oportunidad de abrir un restaurante. Y yo tengo ¿cómo se llama? Una habilidad que no todo el mundo conoce y que me gusta mucho, que es la gastronomía, que es cocinar. Que curiosamente es que la psicología para mí ha sido transversal. La descubrí y la empecé a desarrollar cuando me fui de intercambio al TEC de Monterrey. Okay. Que me tocaba cocinar. Y entonces yo empecé a llamar a todas mis tías, a mi abuela, a la señora que trabajaba en mi casa, a que me dieran recetas. Cuando yo empecé a cocinar y demás, surgió esta oportunidad y yo dije, bueno, yo hago la carta de comida de sal. Y bueno, se juntó una pasión con las necesidades y las oportunidades, y con el paso del tiempo gradualmente se fue desplazando un poco la psicología, pero hasta hace 2 años, yo todos los años decía, este año ya es mi último año dictando clases. Y entonces llegaba en la coordinación y me decía, no, pero mira, apóyanos en esto. O no, mira, ahí está esta materia, y yo en mi interior, yo siempre había querido dictar esa materia. Y entonces había algo que no me dejaba salirme de la universidad, hasta que ya el año pasado tomé la decisión por completo, porque mi negocio me demandaba, ya había una responsabilidad, 150 empleos, familias, muchísimos temas tributarios, responsabilidades. Yo empecé a asumir un rol de gerente general desde hace unos años. Entonces me quitaba todo el tiempo, y yo soy una persona muy exigente conmigo mismo, y a veces no podía dedicarle todo el tiempo que quería también a las clases. Entonces tomé la decisión de partir el camino, pero lo que soy como psicólogo para mí es determinante en mi manera de liderar la empresa. Algo que valoren de Uninorte, más allá del espacio de psicología. Para empezar, yo no conté eso al principio, pero yo también estoy becada, y yo cuando apliqué para la beca, yo no esperé ganármela. Yo dije, bueno, voy a aplicar como por si acaso, y quedé con la beca completa, quedé con la beca Álvaro Jaramillo Bengoechea, y la verdad yo dije, bueno, si me eligieron fue por algo. Yo he estado en varios grupos estudiantiles, pero por lo menos la experiencia de voluntariado en Univoluntarios es algo que atesoro de la universidad impresionantemente. Hacer voluntariado social con diversos grupos, venir a Navidad Social, todo eso, o sea, es una experiencia divina y enriquecedora. A mí me cuesta dar mi tiempo a ciertas cosas, pero de verdad pasar 1 o 2 horas con los niños, porque yo trabajo específicamente con niños, es algo
divino, encantador, yo me río. Para mí son amigos más, de verdad. Pero de verdad, como que ese tiempo que les doy a ellos, antes los sábados, ahora los viernes, no lo cambio por nada. En ese aspecto, la universidad me ha brindado muchísimo. O sea, yo de verdad, yo antes no veía el voluntariado como nada posible, pero luego de mi experiencia, todos estos años en Univoluntarios, no lo cambio por nada, la verdad. En tu caso, Andrés. El talento humano, estas grandes personas que hay detrás de la universidad. Yo creo que, bueno, hay una frase que escuché en memoria de aprendizaje y que me la grabé para siempre: educar es hacer de alguien una persona que antes no existía. Esa parte de habilidades blandas, humanas, de acompañarte, de orientarte, de un saludo, de escucharte, fue para mí trascendental en la persona que soy. Y fue clave para orientarme en el profesional que me he convertido. Y lo segundo, muy de acuerdo con André, yo era todero. Pero yo no era tanto de grupos estudiantiles, sino más como de actividades complementarias. Entonces yo estaba en básquet, yo estaba en guitarra, estuve en el formativo del coro. Qué chévere. Entonces creo que la universidad, fuera de lo académico, que es extremadamente exigente y que te ayuda a crecer en toda tu autoeficacia, en tu forma de ser, en tus habilidades verbales, en tu trabajo en equipo. O sea, tiene toda esta línea, este currículum oculto del que hablamos en la psicología educativa que te transforma. Creo que las experiencias compartidas acá nos ayudan a entender un poco que la vida académica o profesional no es lineal, que hay distintas formas de hacer las cosas, que esa frase muy de papás, que todavía está arraigada de que uno escoge la carrera porque es lo que va a hacer toda la vida, no es tan cierta. En el ejemplo de Andrés, por ejemplo, como tenía un camino labrado para ser docente, quizás para seguir ganando otras becas, para hacer doctorado, y de repente fue a otro lado, pero si el hacer de psicólogo le sirve para repensar las cosas, como de repente Andrea no tenía fe en ganarse una beca y se la ganó, y aquí ha ido interesándose y construyendo intereses. Yo creo que eso es muy valioso, que la vida universitaria es para crecer como personas, de adquirir saberes, para aplicarlos a la vida cotidiana. No es que te arraigues en un solo camino, es un momento de la vida para hacer distintos caminos. Bueno, quiero agradecerles por sus experiencias, por compartirlas con todos nosotros. Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Así me decidí por Psicología. Gracias.